¿Alguna vez te has sentido como un actor secundario en la película de tu propia vida, diciendo que sí a todo el mundo para no quedar mal, mientras por dentro te consumes en silencio? Vivimos en un mundo que aplaude el sacrificio desmedido, que nos dice que amar es anularse y que poner límites es un acto de egoísmo, pero hoy vas a conocer la historia de Verónica, una mujer que vivía en el corazón de una ciudad acelerada, siendo la hermana perfecta, la madre incansable y la esposa que todo lo resuelve. Verónica creía que su valor dependía de cuánto podía cargar sobre sus hombros, hasta que un día, en la soledad de su habitación, su cuerpo y su espíritu dijeron basta, y fue entonces, a través de una dolorosa pero reveladora conversación con Dios, cuando entendió que para amar a los demás, primero tenía que aprender a amarse a sí misma. Quédate hasta el final, porque la historia de Verónica no es solo un relato sobre el estrés o el cansancio, es un espejo en el que podrías verte reflejado y, quizás, encontrar la llave para recuperar tu paz. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo en los comentarios. ¿A ti también te cuesta decir que no por miedo a que dejen de quererte? En medio de una metrópolis vibrante, donde los rascacielos intentan tocar el cielo y el tráfico ruge como una bestia insaciable, vivía Verónica. Su departamento, ubicado en un tercer piso con vista a una avenida transitada, era un oasis de orden en medio del caos urbano. A simple vista, la vida de Verónica parecía un reloj suizo, todo funcionaba a la perfección. Tenía 3 hijos sanos que asistían a buenos colegios, un esposo trabajador con un empleo en el centro financiero y una reputación intachable entre sus vecinos y familiares como la mujer que siempre puede. Sin embargo, nadie veía lo que sucedía antes de que el sol saliera. El día de Verónica comenzaba a las 5 de la mañana, mucho antes de que sonaran los despertadores del resto de la ciudad. Mientras las calles aún estaban oscuras, ella ya estaba en pie, preparando café, planchando camisas, revisando agendas escolares y dejando la cena casi lista para la noche. Todo lo hacía en silencio, para no despertar a nadie, moviéndose como un fantasma servicial en su propia casa. Sus hijos entraban a la cocina con los ojos pegados de sueño, se sentaban a la mesa y desayunaban sin preguntar quién había exprimido las naranjas o quién había tostado el pan. Simplemente asumían que las cosas aparecían ahí por arte de magia. Si faltaba la leche favorita de uno, había una queja, si el uniforme no estaba listo, había un reclamo. Pero rara vez había un momento en que alguno se detuviera, la mirara a los ojos y le preguntara, «Mamá, ¿tú dormiste bien? ¿Ya comiste algo?». Su esposo, Ricardo, un hombre absorbido por las presiones de su oficina, la saludaba con un beso rápido en la mejilla mientras revisaba su celular. «Gracias por todo, amor, eres un ángel», le decía antes de salir corriendo hacia el elevador, llevándose el almuerzo casero que ella había empacado con esmero. Verónica se quedaba sola en el departamento, rodeada de silencio y de una lista interminable de tareas, sintiendo una extraña mezcla de orgullo por ser tan eficiente y un vacío profundo que no sabía cómo nombrar. La gente en su círculo social la admiraba. «No sé cómo lo haces, Vero», le decían sus amigas en los mensajes de grupo. «Tu casa siempre está impecable, tus hijos son educados, y siempre tienes tiempo para todo». Pero la realidad era que Verónica no tenía tiempo, lo fabricaba robándoselo a sí misma. Había dejado de leer las novelas que le gustaban, había abandonado sus clases de pintura y sus oraciones nocturnas se habían convertido en súplicas rápidas de «Señor, dame fuerzas para mañana», porque el cansancio no le permitía más. Su bondad, que al principio era un río de generosidad, se había transformado en una represa a punto de estallar, y la primera en aprovecharse de esa agua estancada era su hermana menor, Marcela. Marcela vivía al otro lado de la ciudad, en una zona de moda, llevaba una vida social activa y siempre tenía una excusa perfecta para su desorden. «Ay, hermanita, no sabes el estrés que tengo», le decía por teléfono con voz de víctima. «El trabajo me está matando, no tengo tiempo ni de respirar». Verónica escuchaba pacientemente, sosteniendo el teléfono con el hombro mientras doblaba ropa o limpiaba los vidrios. «¿Qué necesitas, Marce?», preguntaba Verónica, ya anticipando el golpe. «Es que mañana tengo un evento súper importante y la niñera me canceló. ¿Podrías cuidarme a los niños? Sé que vives lejos, pero tú eres la única que me da confianza. Además, tú estás en casa, tú manejas tus horarios». Esa frase, «tú estás en casa», era como un aguijón invisible.
como si estar en casa administrando una familia no fuera trabajo, como si el tiempo de Verónica fuera elástico y el de los demás fuera oro. Y Verónica, con un suspiro que nadie escuchaba, respondía lo de siempre: está bien, tráelos. Marcela llegaba, dejaba a sus hijos, que eran 2 torbellinos de energía, y se iba sonriendo, diciendo: eres la mejor cristiana que conozco, hermanita, Dios te lo pague. Pero Dios no paga con el agotamiento de sus hijos, y eso era algo que Verónica aún no comprendía. Las peticiones no paraban ahí. Si había una reunión familiar, todos asumían que sería en el departamento de Verónica. ¿Por qué buscar otro lugar?, decían los tíos. La casa de Vero es la más acogedora y ella cocina delicioso. Nadie se ofrecía a llegar temprano para picar cebolla o limpiar el baño. Llegaban, comían, reían, ensuciaban y luego, cuando la fiesta terminaba, miraban el reloj y decían: uy, qué tarde es, mañana hay tráfico, mejor nos vamos. Y Verónica se quedaba sola, recogiendo platos sucios, barriendo migajas y lavando copas hasta la madrugada, mientras su esposo ya roncaba en la habitación. Verónica no lo hacía por tonta, lo hacía por una creencia errónea que había echado raíces en su corazón. Pensaba que el amor se ganaba sirviendo, que decir no era fallarle a su familia y, peor aún, fallarle a Dios. Creía que ser una mujer virtuosa significaba nunca quejarse y siempre resolver, aunque eso significara desaparecer. Pero el cuerpo, que es templo y es sabio, tiene maneras de gritar cuando el alma se queda muda. Todo comenzó un martes gris, de esos en los que la contaminación de la ciudad no deja ver el sol. Verónica se levantó como siempre, pero al poner los pies en el suelo, el mundo giró violentamente. Se tuvo que sostener del buró para no caer. Sintió un calor intenso en la frente y un dolor en los huesos que le calaba hasta el tuétano. No es nada, se dijo a sí misma, solo es cansancio. Intentó seguir con la rutina, el café, las loncheras, el desayuno. Pero al servir la leche, la jarra se le resbaló de las manos y se rompió en 1000 pedazos sobre el piso de la cocina. El estruendo despertó a la casa. Sus hijos entraron corriendo, no preocupados por ella, sino molestos por el ruido. ¿Qué pasó, mamá?, dijo el mayor. Se nos va a hacer tarde. Verónica, temblando, recogió los vidrios con lágrimas en los ojos, cortándose un dedo en el proceso. Nadie le preguntó si estaba bien. Su esposo entró, vio el desorden y resopló. Verónica, ten más cuidado, por favor. Hoy tengo una junta importante, no puedo lidiar con esto. Y se fue. Esa mañana, Verónica no pudo llevar a los niños al colegio, tuvo que pedir un taxi para ellos. Se quedó sola en el departamento, ardiendo en fiebre, con el cuerpo cortado y el corazón hecho pedazos. Se acostó en el sofá, esperando que alguien llamara para preguntar cómo estaba. El teléfono sonó, sí, pero era Marcela. Vero, necesito un favor gigante. Sé que es martes, pero, Verónica la interrumpió con voz débil. Marce, me siento muy mal. Tengo fiebre, creo que es una infección fuerte. No puedo ayudarte hoy. Hubo un silencio frío al otro lado de la línea. ¿En serio, Vero? Pero si tú nunca te enfermas. Es que de verdad no tengo opción. Son solo un par de horas. Verónica cerró los ojos, sintiendo como una lágrima caliente rodaba por su mejilla hacia la oreja. No puedo, Marcela, hoy no. Su hermana colgó con un bueno, a ver qué hago, lleno de reproche, sin un cuídate o un que te mejores. Pasaron las horas. Llegó el mediodía y Verónica no tenía fuerzas ni para levantarse por un vaso de agua. Llamó a su esposo. Ricardo, me siento peor. ¿Podrías venir temprano o traer algo de la farmacia? La respuesta fue rápida y pragmática. Amor, estoy en cierre de mes. Pide algo por la aplicación. Llego en la noche. Verónica dejó el celular sobre la mesa de centro y se quedó mirando el techo blanco. En ese silencio absoluto, roto solo por el sonido lejano de las sirenas de la ciudad, Verónica sintió una soledad tan inmensa que la asustó. Se dio cuenta de que había construido una vida donde ella era el pilar de todos, pero nadie era el pilar de ella. Y en medio de esa fiebre y desolación, hizo lo único que le quedaba, hablar con el único que siempre escuchaba. Dios mío, susurró con la voz quebrada,
¿Por qué me siento tan sola? He hecho todo lo que se supone que debía hacer. He servido, he amado, he dado todo de mí. ¿Por qué nadie viene a cuidarme? Y en la quietud de esa sala, Verónica sintió una respuesta en su espíritu, no como una voz audible, sino como una certeza, una paz que sobrepasaba su dolor. Entendió que Dios no le pedía que fuera una mártir, sino una administradora, y que lo primero que debía administrar era su propia vida. Recordó aquella frase que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y se dio cuenta de que había olvidado la segunda parte. No se estaba amando a sí misma. Estaba ofreciendo un sacrificio que nadie le había pedido, buscando aprobación humana en lugar de paz divina. Comprendió que su sí constante no era bondad, era miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazada. Lloró largamente, pero esta vez fue un llanto de limpieza, de liberación. Esa noche, cuando su familia llegó, encontraron la casa a oscuras y la cocina vacía. No había cena caliente, no había ropa doblada. Verónica estaba sentada en la sala, pálida pero serena, con una Biblia cerrada sobre las rodillas. Su esposo encendió la luz, extrañado. «¿Vero? ¿Qué pasa? ¿No hay cena?» Verónica lo miró a los ojos, y por primera vez en años, Ricardo vio en ella una determinación que lo desconcertó. «No, Ricardo, no hay cena», dijo ella con voz suave pero firme. «Y no la habrá hasta que hablemos». Llamó a sus hijos, que salieron de sus cuartos con los celulares en la mano. «Siéntense todos», ordenó. «Hoy me di cuenta de algo muy triste. Me di cuenta de que si yo desapareciera mañana, ustedes no extrañarían a su madre o a su esposa, extrañarían a la persona que les hace la vida fácil. Y eso me duele, pero también es mi culpa por haberlo permitido». Hubo un silencio incómodo. «El doctor dice que mi cuerpo colapsó por estrés», continuó Verónica. «Pero mi espíritu colapsó por falta de amor propio. He pasado años sirviéndoles porque los amo, pero he olvidado que yo también soy hija de Dios y merezco cuidado. A partir de hoy, las reglas de esta casa van a cambiar». Sus hijos protestaron, su esposo intentó justificar que él trabajaba mucho, pero Verónica no cedió. «Esta familia es un equipo, no una dictadura de la comodidad», les dijo. «Dios nos dio manos a todos. A partir de mañana, cada quien se hace cargo de sus cosas. La ropa sucia, los platos, el orden. Y yo voy a tomar tiempo para mí, para sanar, para orar y para descansar». Los días siguientes fueron difíciles. Hubo caras largas, uniformes mal planchados por manos inexpertas y cenas sencillas de sándwiches. Pero Verónica se mantuvo firme, orando cada mañana para no caer en la tentación de volver a resolverles la vida. El verdadero desafío llegó el fin de semana, cuando Marcela llamó. «Hermanita, ya se te pasó el berrinche de la enfermedad», dijo con tono burlón. «Necesito que me ayudes con la fiesta de cumpleaños del niño, tú haces los mejores pasteles». Verónica respiró profundo, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada y respondió con una paz que nunca había sentido: «Marcela, te quiero mucho, pero no voy a hacer el pastel. Y tampoco voy a organizar la fiesta. Necesito descansar». Marcela explotó. «¿Qué egoísta te has vuelto? ¿Dónde quedó la Verónica cristiana y bondadosa? Se nota que ya no te importa la familia». Esas palabras dolieron, sí, pero ya no tenían poder sobre ella. «Al contrario, Marce», respondió Verónica. «Porque me importo yo, puedo quererte mejor. Mi bondad no es un cheque en blanco para tu comodidad. Dios me quiere sana, no agotada». Colgó el teléfono y sintió que un peso de toneladas se le quitaba de la espalda. Con el tiempo, algo milagroso sucedió. Al ver que Verónica no cedía, su familia comenzó a cambiar. Su esposo, al principio a regañadientes, empezó a valorar el trabajo del hogar al tener que hacerlo él mismo, y redescubrió a la mujer de la que se había enamorado, no a la sirvienta en la que la habían convertido. Sus hijos se volvieron más responsables y empáticos. Y aunque Marcela se alejó un tiempo, eventualmente volvió, pero esta vez con respeto, sabiendo que el no de Verónica era definitivo. Verónica recuperó sus colores, volvió a pintar, volvió a leer y, sobre todo, volvió a orar con gratitud y no con angustia.
Aprendió que poner límites es un acto espiritual, porque cuidar el templo que somos es la primera forma de honrar al Creador. Entendió que decir no a los demás es muchas veces decir sí a la vida que Dios quiere para nosotros. Tal vez tú, que escuchas esto, te sientes identificada con la Verónica del principio. Tal vez piensas que si dejas de hacer todo, nadie te querrá. Pero déjame decirte algo, quien solo te quiere por lo que haces por él, no te quiere a ti, quiere tu utilidad. Y tú vales mucho más que eso. No tengas miedo de detenerte, de mirar al cielo y decir: Señor, enséñame a amarme. Porque solo cuando tu copa está llena, puedes dar de beber a otros sin secarte tú misma. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que Dios te hablaba a través de la vida de Verónica, te invito a que compartas este video con esa persona que necesita saber que también tiene derecho a descansar. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguiremos contando historias que sanan el alma y transforman la vida. Que Dios te bendiga y te dé la valentía para decir sí a tu propia paz. Hasta la próxima.